proyecto con vosotros, nuestro objetivo es anticiparos a los posibles obstáculos que pueden venir y, por supuesto, marcaros el camino en el proceso de la digitalización. Entonces, ¿cuáles son estos errores de los que podemos aprender? Para reflexionar sobre el tema, hoy contamos con un panel muy interesante, moderado por el sabio Marc Prats, CEO de Voxel. Estará acompañado por 3 actores principales dentro de la cadena de distribución. Rol cliente, Grupo Andilana; rol proveedor, Grupo Dino; y nuestro tech partner y golden sponsor del evento, G-Stock. Bienvenidos. Venga, lo de sabio debe ser por ¿no? Más que por otra cosa. José Marc Prats, que es Managing Director de G-Stock, compañía tecnológica pionera en digitalización y control de la operación por hostelería. José Marc es especialista en desarrollo y escalado de soluciones SaaS para proyectos de Eureka y nos abordará desde el punto de vista de digitalización de la gestión, que es uno de los puntos principales. ¿Qué tal? Un lavabo. Fantástico. Gracias. Venga. Venga, pues estamos también con Silvia Lamarca, directora financiera del Grupo Andilana, con más de 10 años de experiencia. Como sabéis, pues, el Grupo Andilana cadena más de 30 restaurantes y hoteles en Barcelona, Madrid, Costa Brava, y Silvia pues, es una apasionada de la dirección financiera y la mejora de procesos. Nos puede contar su experiencia en diseño e implantación, qué fue bien y qué fue mal en proyectos de este tipo. Vale. Y finalmente tenemos a David Vilá, viejo amigo de la casa y compañero de batallas, actualmente Key Account Manager del Grupo Dino en España y responsable también de grandes ventas en Lladó en Mallorca, que es el socio de la isla. El Grupo Dino, como tal, es un proveedor de productos de higiene, inspección y limpieza, y ya lleva como más de 30 años, ¿no?, de experiencia en el sector. Y David, oye, nos acompañará también para contar sus experiencias que ha tenido tanto en el Grupo Dino como también en aventuras anteriores en grupos de catering y restauración como la Marc y Realmente la ambición del por qué fracasan los proyectos de dirección es ambicioso. Ojalá en 26,46 que tenemos podamos aclarar o aportar por lo menos nuestro granito de arena. Yo realmente ¿qué identificamos, ¿no? Un poco el mayor reto? Yo creo que casi es un reto de actitud, y es entender y comprometerte con la idea de que la digitalización es necesaria. Porque después, digo como primera fase porque para mí es una parte muy importante, el comprometerte con que lo que vas a hacer es necesario y es bueno. Porque a partir de ahí ya, por supuesto, hay muchos retos que después iremos desgranando, pero yo destacaría eso, la actitud de comprender que es necesario. Sí que es verdad que podríamos estar hablando largo y tendido, ¿no? Pero no centrar en 4 o 5 puntos básicos, porque si no, como sabes, mucho de fracasos, podemos extender. Fracaso importante también, ¿eh? La gestión del fracaso también variable importante aquí. Silvia, pues yo totalmente de acuerdo. Quizá ampliaría con el hecho de que cuando estamos haciendo una transformación digital, como se ha comentado, estamos haciendo un cambio cultural. Y eso, pues, cuando es digital, tiene una componente abstracta que a veces la gente no acaba de entender, y aparecen 2 barreras muy importantes. Una es que como animales de costumbre que somos los humanos, pues ofrecemos una resistencia a todo lo que no conocemos, lo que nos da miedo. Y en segundo lugar, otra barrera muy importante, como se ha hablado antes, es de qué datos partimos para poder afrontar esta transformación digital. Y como fracaso, pues yo tengo clarísimo que el fracaso viene cuando no sabes elegir el líder correcto para llevar a cabo ese proyecto. Hablaremos después en detalle de eso. David, cuéntanos. Bueno, Ana ha aportado ya gran parte de la información. Básicamente yo lo que querría decir es decir, dentro de las compañías está clarísimo que tenemos que digitalizar todo aquello que hacemos mecánicamente y no aporta ningún valor añadido a la compañía, porque es perder recursos y tiempo y dinero en algo que no nos va a hacer diferentes. Y estos procesos, como decía un poco Silvia, se basan en personas, es decir, hablamos de digitalización, pero nos dejamos al margen que está
la van a llevar a cabo seres humanos que están detrás de las máquinas. Y es muy importante saber llegar a ellos para que los procesos puedan llegar a triunfar, y es muy importante que las direcciones de las compañías se impliquen tanto en medios como recursos como tal, y lo más importante es que los podamos medir, es decir, que sepamos qué hacíamos mecánicamente antes y qué queremos hacer, y tener muy claro qué queremos obtener, porque si no tenemos definido qué queremos obtener, a veces tenemos la sensación o el sentimiento de fracaso por no haber logrado algo que en nuestra cabeza quería pero no habíamos sabido transmitir. ¿Cómo afecta la resistencia al cambio del personal a la implementación del proyecto de digitalización? Yo por mi experiencia, y bueno, también lo que hemos hablado siempre muchas veces, la resistencia al cambio para mí es una de las claves, tanto para el éxito como para el fracaso. Hay muchas veces que tú realmente, cuando hablas de gestionar la digitalización, digitalizar la gestión y hacer todo esto, implica a mucha gente, a muchos equipos y demás. Cuando no están todos alineados, nosotros la resistencia al cambio muchas veces decimos la resistencia silenciosa, porque hay muchas veces que dentro de una gran estructura no sabes de repente qué parte no te ha comprado lo que se va a hacer, y al final es que directamente puede llegar a boicotear. Suena un poco duro esto, pero realmente si no hay una idea común, bien alineada, y que todos sepan los beneficios, los pasos que vas a dar, por qué los vas a dar, y compartir todo eso bien, y sobre todo, y muy importante, que la propiedad esté comprometida, porque si la propiedad, quiero decir propiedad, bueno, no todos somos dueños de las compañías, pero si la propiedad no está comprometida, es muy probable que muchos digan, pues si el señor no sé quién no tal, pues yo tampoco. Pero la resistencia al cambio, bueno, tú, Jordi, nos darás más cifras y porcentajes, pero hay un estudio de Boston Consulting que decía que casi un 70% los proyectos fracasaban precisamente por esa resistencia al cambio. Es un porcentaje muy alto, es bestial. Y al final hay muchas veces que lo que tú vas a proponer y todo el mundo tiene que comprarte también tiene que ver con la cultura de esa empresa. Entonces, remueves muchas cosas a la vez, y muchas veces que evidentemente eso sacas de la zona de confort. Digo confort a lo que estás acostumbrado a hacer, ¿no? Que puede ser una cosa difícil o fácil, pero tú ya lo sabes hacer y lo controlas. Y la resistencia al cambio para mí es una de las patitas pilares claves, tanto para el éxito como para el fracaso, para ser más claro. De cómo vencer los miedos, ¿no?, de las personas también que están involucradas o pueden ser afectadas, ¿no? Cómo somos capaces de involucrar a todo el mundo. Sí, creo que, como dices, es también muy importante dar ejemplos, ¿no? Porque en un proceso de digitalización hay que hacer muchos esfuerzos. Entonces, si tú quieres que todo tu equipo pues, se suba al carro, de otra manera, hay que dar ejemplo de ese esfuerzo que supone una transformación digital de una compañía. Yo añadiría simplemente un poquito a hilo también de lo que he dicho yo antes, ¿no? Es decir, si no sabemos un poco medir dónde estamos y lo que queremos hacer, esa resistencia al cambio se multiplica por 100 o por 1000. Es decir, esa comunicación al equipo que va a estar implicado en lo que queremos hacer con ellos y el porqué y los beneficios que les va a aportar es lo que les tiene que hacer ver que aunque el proceso no va a ser fácil, el resultado final les va a hacer mucho más cómodo su día a día. Y eso creo que a veces lo representamos por eso que todo el mundo sabe que los queremos hacer. Y esa diferencia creo que a veces es la clave de un proyecto fracaso. La parte de comunicación, ¿no? De cómo involucramos a los grupos a bordo del proyecto, somos capaces de identificar aquellas cosas que para cada uno de ellos son importantes, ¿no? Claro, porque al final, Marc, siempre hay un parte tecnológico que son ingenieros, que son gente muy cualificada, dirigida a otro colectivo que no tiene por qué tener ni la estructura de pensamiento igual, ni los conocimientos igual que los que lo van a implantar. Entonces, y ellos van a ser los usuarios. Y nos olvidamos de esa parte que yo creo que es vital para que el proyecto acabe de triunfar. Sí, total. Yo me acuerdo hace unos cuantos años ya, bastantes, de las primeras veces que fui a Mercabarna, con proveedores en RPs y demás, y me decían, madre, esto está muy bien, pero nosotros no vemos cajas. Sí, o sea, oye, nos tiene que ayudar esto, ¿eh? O sea, nosotros, nuestro negocio, tenéis que entender nuestro negocio, ¿eh? Esto no es algo que, como decías, desde un departamento de IT piensan y piensan, pero después tienes que bajar a la tierra, entender el negocio, entender cuál es el beneficio para cada uno de ellos. Sí. Silvia, cuéntanos, ¿qué papel juega la capacitación del personal en el éxito de la digitalización de un proyecto? Pues juega muchísimo, es crucial. La
proyecto, pensar que si la persona no está formada en esa herramienta digital, no va a ser capaz de utilizarla. Si no es capaz de utilizarla, no va a estar involucrada en el proceso y, por tanto, un proceso sin personas implicadas no va a llegar a ningún sitio y seguro que no va a perdurar en la compañía. Yo creo que puedo poneros un ejemplo que hemos tenido nosotros en Andilana de buenas prácticas en esa fase de formación, ¿no? Hará más o menos unos 2 años nuestro equipo de compras, que era el equipo que lideraba esta transformación, que consistía en una nueva aplicación que cubría toda la cadena de suministros, desde el pedido, el albarán, las facturas, las recetas, etc. ¿Vale? Pusieron muchísima importancia en lo que era la parte informativa, ¿no? Empezaron formándose ellos mismos, todos los miembros del equipo, porque al final lo lideraban en el grupo, para decirlo de alguna manera, con la ayuda del partner tecnológico. Una vez ellos tuvieron ya asumida esos conocimientos, se convirtieron en formadores del resto de usuarios de la compañía que iban a tener que utilizar esa herramienta. Una vez realizado esto, se implementó, la verdad es que fue todo un éxito, pero ellos no se quedaron fuera de la formación, sino que continuaron creando un canal online, donde el usuario podía contactar con ellos para ver las dudas que les surgían el día a día, ¿no? Porque cuando haces una formación sales pensando que vas a entender todo, que todo es muy fácil, que la herramienta que es cierta es una herramienta muy intuitiva, pero cuando estás ahí delante, tú solo, es cuando empiezan a mostrar esto cómo iba, ¿no? Pues ellos tienen este canal que les permite esa cercanía con nuestros usuarios, que son sus generadores de datos, porque al final necesitan que generen bien el dato, luego hablaremos de esta importancia de generar bien el dato, y pues este canal ha sido todo un éxito, ¿no? Incluso continúan con la formación a través de todo lo que es la fase de onboarding. Cuando viene gente nueva a la compañía, pues son las personas encargadas de dar esa formación de este aplicativo. Y también de vez en cuando, cada 15 meses, se crean cursos de pesca o de Remember, un poco de cómo funciona la herramienta y de cómo esa herramienta, pues cosas nuevas que han ido apareciendo. Y eso crea pues mucho equipo en todos los niveles de la organización y permite que los trabajadores pues, sean capaces de dar solución e incluso de aportar mejoras a esa herramienta, porque como la han hecho suya, han llegado a entenderla, pues es mucho más dinámico el proceso de digitalización. La verdad es súper interesante porque muchas veces en las organizaciones pues, tenemos una formación de una herramienta más y ya está. Y al siguiente que viene ya se la hace y así. Y al final hagas con aquel de, bueno, lo hago así porque a mí me lo contaron así, pero ya ni entiendo por qué lo estoy haciendo de esa Yo cuando llegué ya estaba. Efectivamente. Así funciona, ¿no? Bueno, que yo lo hago así, ¿no? Pero si acabas de entender, tampoco después sin capacidad de poder mejorar aquello que se está haciendo. Súper interesante. David, oye, venga, cuéntanos, ¿qué papel debe jugar la alta dirección en un proyecto de este tipo? Es fundamental. Mira, como ha dicho Silvia, creo que sería un ejemplo del por qué no fracasarían, ¿no? Porque haciendo, como ha contado Silvia, un proceso de implementación de cualquier proceso de digitalización, contando desde las bases, implicando y formando a toda la gente y teniendo procesos de comunicación internos para algo que ha dicho también Marc, que es muy importante, que es la incorporación y la rotación de personal. Es decir, las cosas no se deben hacer porque se han hecho así, sino debemos de tener inquietudes y preguntar el por qué es así y pensar que cada uno de nosotros podemos aportar un granito de mejora, hacer que la tecnológica se le abra una puerta, una idea para mejorar el proceso y que la toda compañía saque mejor rendimiento de eso. Hoy en día, muchas gestiones que dependen pues, de kits digitales o de inversiones, tal, todo pasa por la dirección. Las direcciones quien tiene la llave de los recursos, de la parte económica, del tiempo al que se va a tener que dedicar, gente que está haciendo una función. Como ha dicho Marc, nosotros movemos cajas, nosotros repartimos productos de higiene y limpieza. Es decir, tenemos que buscar dentro de nuestro trabajo normal el poner en marcha un proceso de esto. Alguien de la dirección tiene que tener muy claro que dentro de la jornada de esa persona que ahora dedicaba a hacer un trabajo va a tener que dedicar el tiempo a poner en marcha una herramienta, y que como cualquier cambio de RP, de cualquier sistema de digitalización dentro de una compañía, requiere de recursos económicos, tiempos, y que, como ha dicho Silvia, si no les formamos en lo que van a tener que utilizar, no les podemos culpar del fracaso. Entonces, para mí la dirección es básico. Yo, experiencias que he tenido en muchos años, me he encontrado desde gestores, CEOs, o que dicen, no, esto háblalo con IT o háblalo con la gente de administración o finanzas, ¿vale? Y desaparecen de la ecuación, con lo cual el proyecto nunca avanza, entramos en una espiral en el que
finanzas espera una cosa y te dice, bueno, pues yo sí, yo me ofrezco a hacer la parte tecnológica, pero nadie cuenta con el usuario. ¿Por qué? Porque dirección, que tendría que estar en el timón y marcando las pautas y haciendo, como digo yo, equipos interdepartamentales donde cada uno pueda ver desde su grado de responsabilidad de la compañía cómo afectará ese cambio de digitalización en su puesto, dirección se aparta, porque cree que es un proyecto más y que no va con ello. He vivido otros casos completamente opuestos, donde CEOs de compañía tenían muy claro que para poder enfrentarse al mercado que les toca enfrentarse, tenían que ser competitivos a nivel de precio. ¿Y cómo podían ser competitivos a nivel de precio? Pues solo había una manera, que era quitar de la ecuación todo aquello que costaba dinero y no aportaba valor, y que podían hacerse de una forma digital y automática. Ellos fueron los primeros porque vieron que si no iban a desaparecer de esa capacidad de poder ser competitivos en el mercado, en apostar por un cambio realmente a nivel de digitalización. Los resultados en cada caso han sido completamente opuestos. En unos el proyecto está implantado al 100%, integrado y funcionando perfectamente, y en otros estamos en estos caminos de todavía de costarnos un poquito más el llevar a cabo. Si la figura de la dirección como líder del proyecto y como motivador, no líder por categoría o rango, sino como impulsor, como team leader, como esa persona que tira del carro y genera esa ilusión y esa ganas de poder hacer al resto de equipo, si no lo conseguimos, veo difícil. Pero aquí hablamos de digitalización, porque veo difícil que cualquier otro proyecto funcione, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con la digitalización, como a veces cuesta mucho darle una tasa de retorno directa a nivel económico, pues se le endosa a otros departamentos para niveles financieros, de manejo. Pero yo creo que la figura de dirección como tal, sin ella, es imposible. Comentaremos después también el tema este de cómo evaluar realmente, ¿no?, el éxito de un proyecto de digitalización. Germán, cuéntanos, o sea, ¿cómo podemos garantizar que la implantación de la digitalización casa con nuestras operaciones, ¿no? ¿Qué debemos cambiar en nuestras operaciones para beneficiarnos de la digitalización? No aquello de, bueno, pues hago lo mismo, pero ahora me llega en electrónico, ahora hago lo mismo. Sí. A ver, es complejo, pero bueno, yo creo que hay tips que podemos proponer que funcionan. Yo al final, al plantear el ecosistema, yo siempre utilizo una metáfora, es como hacer un puzzle. O sea, realmente hacemos un puzzle, puzzle del Mont Blanc. Todos hemos hecho alguno. Entonces, el puzzle del Mont Blanc, dices, oye, qué bien, ya tengo el pico, tengo las dos piezas del pico, tengo abajo el río, dos piezas del río, y aquí tengo el otro pico de un árbol. Muchas veces estas conexiones aisladas de piezas del puzzle pueden representar las herramientas que tenemos, pero hasta que no completes todo el puzzle no lo has acabado. Y muchas veces dices, wow, me queda el cielo, la han liado. Dices, hay partes que evidentemente son más complicadas. Pero bueno, esto era simplemente una metáfora para decir, tenemos muchas herramientas, hay muchas veces que cuando tú llegas, las herramientas no hablan el mismo idioma. Nosotros en esto que hablamos de autopista digital, que necesitas que todo hable el mismo idioma, porque si no, de nada te va a valer, de nada te va a valer. Y la integración es absolutamente clave. Integrar todas las partes de ese puzzle para que todo hable ese mismo idioma. Y nosotros lo decimos muchas veces, hay proyectos en los que el timing que tienes o cuando llegas tú es muy difícil, pero nosotros decimos siempre a las compañías, probar las herramientas. Todos probamos un coche si vamos a comprarlo, todos probamos hasta la cosa más tonta, la probamos. Una herramienta en este sentido te puedo hacer o que vayas 3 pasos para atrás o que no puedas ni avanzar. Entonces, puzzle, mismo idioma, ecosistema y prueba las herramientas o pregunta o apóyate en un partner tecnológico, un consultor, que hay muchos que te pueden ayudar porque han pasado por ahí y saben lo que funciona. Así que bueno, esos son los tips que yo propondría para asegurar o estar cerca de que el proyecto va a salir bien. Para aquellos que estén pensando que puedo quedarnos un periodo de prueba, no. No, entiéndeme, o sea, las pruebas, digo que las cosas hay que conocerlas porque créeme que hay mucha gente que compra cosas o se suscribe a cosas porque le han gustado aisladamente y luego entre sí no hablan. Entonces no hemos ganado nada porque al no comunicarse es que no tenemos un ecosistema que funcione. Silvia,
un tema que me apasiona, y con David también, porque lo hemos hablado muchas veces y hemos sufrido mucho esto, la calidad del dato, ¿no? Cuán importantes son los datos más que las herramientas, ¿no? Actualmente nosotros estamos en una sociedad que va impulsada con los datos. Nosotros mismos como individuos somos generadores de datos a través de internet o de redes sociales. Por tanto, imaginaros la cantidad de datos que tienen las organizaciones empresariales. Tienen montones de datos. Y eso es bueno, o sea, no tener escasez de datos cuando vas a poner un proyecto digital es importante, porque tienes la materia primera, ¿no? Pero te aparece la barrera de qué calidad tienen esos datos, ¿no? Entonces, en todo proyecto tiene que haber una gobernanza de datos, que lo han comentado antes, para evaluar cuán precisos, cuán confiables son esos datos que vamos a utilizar, porque al final va a ser directamente proporcional a las decisiones que tomamos para la compañía. Si entran datos malos, tomaremos decisiones erróneas, ¿no? Entonces, es muy importante. Cuando te encuentras con esto, yo creo que hay dos caminos, ¿vale? El más óptimo sería ver cómo tenemos las bases de datos, hacer un esfuerzo, porque es un trabajo tedioso, pero es importantísimo, fundamental y previo en cualquier proyecto, que es verificar cómo están esos datos, si están omitidos, si están estructurados, si hay datos incompletos, ¿no? O sea, ver qué tenemos y cuánto tiempo e inversión tenemos que hacer para preparar nuestras bases de datos para que sean las óptimas, ¿vale? También es muy importante no dejar de ver que tienen que ser datos adaptados al proyecto, o sea, que tienen que tener una precisión con el proyecto, porque si no van alineados, pues tampoco los necesitamos, son datos que podemos obviar, ¿no? Entonces, si tenemos la capacidad del tiempo para hacer esa limpieza de datos, es óptimo. Ahora, si no existe, es muy costoso, es muy laborioso, o no hay las personas adecuadas para hacerlo, yo creo que hay que tomar una decisión difícil, que es, vamos a partir de cero, no voy a tener históricos, tengo que comunicar con la dirección general, la dirección financiera, etcétera, que no va a trabajar sin históricos y que esos históricos se tendrán que trabajar pues, en un Excel o donde cada uno pueda, pero vamos a empezar de cero con un dato limpio. Y ahí vuelvo a la importancia de la formación, porque hay que formar de cómo queremos que se recolecten los datos, porque si ponemos en marcha un programa, ya sea con bases de datos limpias, o sea, desde cero, si las personas que van generando esa introducción de datos no tienen unas pautas de cómo lo vamos a necesitar los usuarios que vamos detrás, volveremos a tener bases de datos imprecisas, poco confiables y el proyecto no nos va a dar seguridad, no va a ser confiable, ¿no? Y sí, en particular el mantenimiento de los datos, ¿no? Porque muchas veces pensamos en ello, gastamos el mega esfuerzo inicial, ¿no? Para poner en marcha el proyecto, para alinear datos, para alinear maestros de proveedores con catálogos de productos y demás, pero después no pensamos que alguien tiene que estar haciendo continuamente ese trabajo de mantenimiento. David, cuéntanos, ¿cómo evaluamos un proyecto de digitalización? ¿Ha ido bien o mal? ¿Cómo? Mira, para poder evaluar primero si ha ido bien o mal, debemos saber lo que estamos haciendo y lo que nos cuesta. Es decir, a veces vamos a construir la casa por el tejado. ¿Cómo somos capaces de saber si algo ha sido una buena decisión económicamente hablando, o a nivel de tiempo, o a nivel de capacidad exponencial de poder crecer como compañía, si no hemos medido lo que vamos a hacer? Creo que qué queremos digitalizar, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer, creo que es vital. Y es vital por lo siguiente, porque realmente luego vamos a tener que comparar. Es decir, esto antes invertíamos, yo pongo a Marc, siempre le he dicho que tengo un ejemplo muy claro porque lo tuvimos que ver en las compañías, donde por cada 800.000 euros más o menos de crecimiento que teníamos en la empresa y poder facturar por línea de producto, por lo que hemos hablado antes, de poder tener acceso a la información, necesitaba una persona de 8 horas. Es decir, una persona, coste empresa más o menos un administrativo, 1.800 euros al mes por 12 meses al año, ¿vale? Entonces, eso me hacía poco competitivo. En el momento en que mido eso, luego puedo empezar a saber de qué recursos necesito, qué tiempo voy a hacer, y una vez consigo lo que es mecánico, traspasarlo automáticamente, puedo ver realmente que puedo crecer 2 millones sin incrementar cero mi plantilla de personal, que además lo hago de una forma muy ágil y prácticamente sin tensionar la estructura administrativa ni financiera de la compañía. Y lo más curioso, que con Marc también creo que hemos hablado muchas veces, que nos hemos dado cuenta que la tasa de cobro se redució entre 5 y 8 días, pues porque antiguamente, yo os hablo de nuestro negocio, ¿no? Pues tú le dabas la factura a un comercial y el comercial la llevaba al cliente. Ese tiempo que pasaba entre el bolsillo del comercial y llegar al cliente final, de 7, 8 o 15 días a veces, eran retrasos en los días de pago. Cuando todo eso se automatizó de forma digital, los días de cobro de la compañía se reducieron entre 6, 8 y 10 días en función de cada cliente. Entonces, pudimos medir
que la inversión que habíamos hecho, porque como ha dicho Marc, no son ni dan pruebas gratuitas ni son los más baratos del mercado, pero podíamos medir económicamente si la inversión que habíamos hecho en tiempo, medio y esfuerzo valió la pena. Yo debo decir que después de 21 años de conocerlos a ellos, haber puesto el proyecto en 3 empresas, creo que es un gran proyecto y que valía la pena. Sí que es cierto, como he dicho, hemos tenido casos de aprender sobre la marcha, nuestra empresa Mark por tipología es especial y que por tanto requería esfuerzos de la parte tecnológica que debíamos de modificar, y ahí lo estuvimos. En esa parte, para mí los presupuestos son muy vitales para poder medir el éxito, siempre y cuando hayamos medido el coste inicial de dónde estamos, si no va a ser imposible comparar. El comentario. Venga, para ir cerrando ya, una ronda. Lecciones aprendidas. O sea, ¿qué hemos aprendido, qué nos hemos quedado? Lecciones aprendidas. Bueno, pues yo siempre hablo de un método que es invención mía, pero simplemente le llamo método PCR. PCR, aparte de la proteína C reactiva, para mí son las siglas de 3 pilares que necesitamos tener claros y apoyarlos. Que al final estamos hablando de planificar, comprometerse y dotar de recursos. Para mí estas 3 cosas en todo proceso de digitalización tienen que estar sí o sí. Aparte de eso, de las lecciones aprendidas, incluso de proyectos fallidos, a mí me parece que la tolerancia al fracaso es un dato importante. Nosotros tenemos muchos proyectos que han sufrido por X motivos, porque ya estaba, porque lo que fuera, fracasos de repente en mitad del proceso, pero sin embargo al final se consigue. Es decir, no siempre que tengas un fracaso en la fase 2 es que has fracasado con el proyecto entero. Y el fracaso puede formar parte del propio proceso. No siempre todo es perfecto y sale todo en 3 semanas. Y también por último es que también la gente se dé cuenta que un proyecto de este tipo no se hace en 4 semanas. O sea, en los proyectos de digitalización estamos hablando entre 3 y 6 meses en el mejor de los casos. Y hay muchas veces que la gente cree que esto es controlar, suprimir, instalar el Office y ya lo tengo todo. No, esto lleva más tiempo. Esto para mí serían mis claves. Silvia. Pues para mí sería lo más difícil, que es detectar quién tiene que ser el líder del proyecto, ¿no? Como han comentado, yo también creo que proyectos de transformación digital, aunque la palabra digital parece que vaya asociada a IT, pues realmente no es el departamento más adecuado en la mayoría de los casos. Más bien es aquel que mejor conozca la parte de la compañía que se va a transformar, ¿no? Y que a la vez tenga nociones de los otros departamentos que de forma colateral o relacionada también se van a ver afectados. Para mí encontrar ese grupo, esa persona, es básico para poder avanzar y triunfar, ¿no? En la digitalización. David. Sí, muy rápido. Para mí, importante, visión 360 de qué queremos hacer, por qué y cómo. Implicación y formación, o sea, implicación de la compañía y sobre todo formación del personal, que es imposible hacerlo sin otra manera. Elección de un líder, como ha dicho Silvia, esencial, y un partner tecnológico que te acompañe para entender tus necesidades y sea capaz de empatizar un poco con la función de cada empresa para poder entender las necesidades. Pues oye, agradeceros muchísimo a los 3 que habéis compartido con nosotros vuestras experiencias y nada, esperemos que os haya sido útil y os llevar para casa algún tip. Y si tenéis alguna duda, van a estar todo el día por aquí, con lo cual les podéis atracar. Muchas gracias.